Buen día, agradezco la oportunidad de participar nuevamente en este congreso y en esta ocasión voy a presentar un par de resultados que se obtuvieron en un trabajo conjunto con Nathalie Jalil de la Universidad de Porto, en el que buscamos establecer condiciones necesarias para un problema de control óptimo sujeto a una restricción mixta y cuya dinámica está dada por lo que se conoce como sweeping process o proceso de barrido. Entonces, para comenzar, recordemos que en un problema de control óptimo tenemos dos variables, la variable de estado X y la variable de control U. Esta variable, dentro de ciertos límites preestablecidos, podemos elegir qué valor debe tomar y estas dos variables se relacionan mediante una ecuación diferencial ordinaria de esta forma, de modo que dada una condición inicial, una vez que se elige la función de control, la respuesta del estado estará unívocamente determinada. Y lo que uno quiere es encontrar el control que lleve el estado a un punto deseado al tiempo que minimiza un funcional de esta forma. A las parejas estado-control que satisfacen todas las restricciones del problema se les conoce como procesos admisibles. Y bueno, se sabe que para esta familia de problemas, las condiciones necesarias, es decir, aquellas que nos permiten identificar o en su caso descartar a las posibles soluciones, están resumidas en un teorema famoso conocido como el principio máximo de Pontryagin. Este establece que si tomamos el control como una función en L infinito y el estado como una función absolutamente continua, entonces para cualquier solución del problema podremos encontrar una función absolutamente continua P, que llamamos coestado, y un escalar no negativo llamado multiplicador de costo, que satisfacen una condición de no trivialidad. Esta ecuación diferencial, aquí está definida de esta manera y es llamada la función hamiltoniano. Y tal es que si se fijan todas las variables, excepto la variable de control, entonces el control óptimo va a maximizar el hamiltoniano sobre el conjunto de controles admisibles en casi todos los puntos del intervalo que se está considerando. Y además, si el problema es autónomo, este máximo será constante casi en todas partes. Esto para el problema básico. Si necesitamos considerar restricciones mixtas, es decir, aquellas que involucran tanto al Estado como al control, que generalmente se expresan como igualdades o desigualdades, es necesario imponer condiciones adicionales para poder establecer un principio máximo. Estas condiciones en general se conocen como condiciones de regularidad y dependen del problema específico que se esté analizando. Estas nos permiten que los multiplicadores que aparecen asociados a estas nuevas restricciones sean funciones integrables. Si ninguna de estas condiciones se satisface, se puede derivar un principio máximo débil porque se pierde la condición de maximización y además los multiplicadores asociados serán elementos del dual del infinito, ¿no? También llamados cargas. Y bueno, esto en general es un espacio con el que es difícil trabajar. Si además la dinámica del sistema está dada por una inclusión diferencial en lugar de una ecuación diferencial, para poder establecer un principio máximo, en general se imponen condiciones adicionales a la multifunción que da la dinámica, por lo general que sea Lipschitz. Y bueno, precisamente los procesos de barrido son un tipo de dinámica que no tiene ninguna de estas características. Este concepto fue introducido en la década de los 70 por Morozov y se ha popularizado en las últimas décadas porque ha resultado muy útil para modelar diversos fenómenos, como por ejemplo, movimiento de masas en espacios confinados, algunos circuitos eléctricos, etcétera. Y bueno, el ejemplo más simple, digamos, es si nosotros tenemos un anillo, como el que se muestra en la diapositiva, y dentro de este hay una partícula, nosotros empezamos a mover el anillo, la partícula va a permanecer quieta justo hasta el momento en el que el anillo la golpea. En ese momento decimos que va a ser barrida hacia el interior, de manera que su dinámica se puede expresar por una inclusión diferencial de esta forma. Aquí NCX representa el cono normal al conjunto C, que consideramos siempre cerrado, en el punto X.
Y bueno, realmente lo que representa este cono pues son las direcciones de salida del conjunto C. De manera que este signo menos lo que va a hacer es garantizar que la partícula permanece en el interior del anillo. En este caso, que la frontera del conjunto de barrido es suave, este cono tiene una forma más simple, ¿no? Se puede expresar así. Y el problema que analizamos, pues es precisamente de esta manera. Comenzamos en el caso más amigable, consideramos un problema autónomo, nos interesa minimizar este funcional, sujeto a esta dinámica, que es un proceso de barrido perturbado y controlado, perturbado porque tiene este término llamado el término de drift, que es el que controlamos. Está sujeto a una restricción mixta en forma de desigualdad y vamos a considerar que el conjunto de barrido C es constante y además se puede expresar de esta manera, donde psi es una función que es convexa, dos veces diferenciable y cuyo gradiente además satisface esta condición. Esto lo necesitamos porque en ese caso el cono normal se puede expresar de esta forma, como un múltiplo positivo del gradiente de psi. Y eso me permite reformular la inclusión diferencial como esta ecuación, ¿no? Donde la función que me da la derivada de x es una función C1, agregando estas dos restricciones para que se respeten las características del cono y un control adicional, lo que sería este control BDT, al que le impongo una condición de no negatividad. Bueno, el inconveniente con esta reformulación es que precisamente debido a esta nueva restricción mixta que aparece, esta igualdad, el problema se vuelve no regular. Y como ya dije, esto trae algunas desventajas y en particular el hecho de que hay pocos resultados que se puedan aplicar a problemas no regulares. Para este caso específico, de hecho, el único que pudimos adaptar es el que aparece en este artículo de Becerril y de Piño, para el que además, bueno, asumimos que el conjunto de controles admisibles se puede expresar de esta forma, donde phi son funciones C1, el drift y su gradiente con respecto al estado son acotados, y también necesitamos que la imagen de este operador definido por la dinámica y la restricción de igualdad tenga una imagen cerrada en este conjunto de funciones. Si esto se satisface, entonces para cada solución podemos encontrar un multiplicador de costo, lambda cero, funciones integrables y cargas puras, tales que aquellas que corresponden a restricciones de desigualdad son no negativas, y dos funciones de variación acotada que satisfacen una condición de no trivialidad, de holgura complementaria, tanto la parte integrable como la carga pura, la condición del coestado, que en este caso tiene una expresión no muy amigable, y condiciones de estacionalidad, tanto para el control original como para el control auxiliar que estamos considerando. La ventaja de este resultado es que, como ya dije, las restricciones o más bien las hipótesis que se tienen que imponer son mínimas, no son restrictivas, por lo que hace que sea aplicable a una familia de problemas más grande. Tiene los inconvenientes que mencioné al inicio, que ya esperábamos, pero otros que no esperábamos tanto es justamente la dificultad que representa verificar la hipótesis 3, la que tiene que ver con la cerradura de este operador y bueno, que podría surgir algo parecido al fenómeno de degeneración, no exactamente, pero puede ocurrir que algunos procesos que activan una restricción en el punto inicial y el gradiente de esa restricción con respecto al control también se anula en ese punto, podrían satisfacer estas condiciones de manera trivial sin que haya algún otro indicio que nos diga que ese proceso podría ser una solución. Entonces, para poder, digamos, reforzar las conclusiones obtenidas, utilizamos otro enfoque basado en la aproximación del sweeping process, del cono, mediante una sucesión de ecuaciones diferenciales, digamos, con un comportamiento más amigable, basado en un artículo también de Rosario de Piño y otros coautores. Para ello tenemos que considerar que el problema está en la forma de Mayer, es decir, el costo se ve así, y el resto de las hipótesis, principalmente las que conciernen al proceso al conjunto de barrido, las mantenemos igual. También
bueno, en esta ocasión necesitamos que el conjunto de controles sea compacto, que para cada estado el conjunto de velocidades, tanto el original como este, que digamos es una versión infladita, aumentada del conjunto de velocidades, sean cerrados y convexos, y que en todos los puntos que la restricción se active, es decir, que h sea igual a cero, su gradiente con respecto al control sea distinto de cero. Si esto ocurre para cualquier solución del problema que activa la restricción en un punto, si no la activara la puedo ignorar y no tengo nada nuevo, regreso al caso donde solamente tengo un problema de control con dinámica de barrido y nada más. Pero bueno, si se activa la restricción en algún punto, entonces el sistema dinámico del problema se puede aproximar por sistemas de esta forma, donde podemos notar que en lugar del cono normal, estoy considerando este término que vuelve la dinámica una ecuación diferencial dada por una función Lipschitz con respecto al estado. Aquí las gamma son una sucesión de números positivos que se va a infinito. X0K convergen al punto inicial de la solución y los delta K están dados por este supremo esencial que justo por esta condición sabemos que se va a cero. Entonces, la prueba del resultado que voy a presentar es muy larga, muy técnica, pero la idea es sencilla. Lo que uno hace es aproximar el problema original por una sucesión de problemas donde cada uno está sujeto a una dinámica de este estilo, de SK. A esos problemas, bueno, encuentro una solución para esos problemas, aplico las condiciones necesarias que se conocen para ellos y de los multiplicadores que obtengo extraigo una subsucesión convergente. El límite de estos multiplicadores me va a dar multiplicadores que me funcionan para el problema original. De esta manera se prueba que si yo tengo una solución para un problema con las características que acabo de mencionar, entonces puedo encontrar un multiplicador, bueno, un coestado de variación acotada P, un multiplicador de costo mayor o igual que cero, una función en el infinito no negativa, una medida de radón positiva y soportada en el conjunto donde se activa el sweeping, es decir, donde el estado toca la frontera del conjunto de barrido, una función cuadrado integrable también no negativa y que solamente puede ser distinta de cero en el mismo conjunto, y un número positivo kappa que satisfacen estas condiciones, ¿no? Igual tengo no trivialidad, una ecuación adjunta ligeramente distinta a la anterior, pero igual la expresión sigue siendo algo complicada, condiciones de frontera, y aquí lo más importante es que recupero la condición de maximización. Entonces, pues ahorita lo que nos interesa o lo que nos queda pendiente es justamente encontrar condiciones o hipótesis que sean menos restrictivas y me permitan obtener conclusiones como las del segundo teorema. Y ahorita, bueno, como mencioné, pues las hipótesis que se tienen que imponer hacen que su aplicabilidad sea más limitada. Y, por supuesto, considerar conjuntos de barrido más generales, es decir, que tengan frontera no suave o que estén en movimiento. Y bueno, creo que eso era todo lo que les quería contar en el momento. Muchísimas gracias por su atención.